Bueno, buenas tardes, un placer de nuevo estar aquí y compartiendo pantalla y ganas y alegría y ganas de seguir trabajando con todo esto. Bueno, yo hoy tengo el placer enorme de presentar a Ainhoa Sesma Parkatu, delegada de Altzaburua en Álava. Altzaburua es en euskera, significa levantar la cabeza, ¿vale? Entonces, este es un movimiento que se ha extendido mucho en Euskadi y Ainhoa está representando, o sea, está de delegada en Álava. Ainhoa, nos conocemos desde hace unos añitos y la verdad es que Ainhoa empezó con todo este movimiento en el 2023. Es una persona que la verdad tiene una capacidad enorme de asombro, de creatividad, de ganas de aprendizaje, continuamente está innovando, está buscando ideas, está buscando hacer redes, reagrupar, etcétera. Bueno, nos conocemos desde hace poco, pero yo realmente creo que es una persona que moviliza muchísimo, ¿vale? En cuanto a su currículum, pues bueno, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de Sarrico, en Bilbao. Trabaja en finanzas con adolescentes y con niños de secundaria y de bachiller, pero además está metida en un montón de proyectos humanitarios, etcétera, lo que le hacen ver qué tipo de persona es. Una persona muy, muy empática, que trabaja con chavales y chavalas también con discapacidad. Ella misma tiene una discapacidad del 75%, pero la verdad es que es un gusto estar con ella porque no se le nota absolutamente nada. Es decir, tenemos mucha más diversidad funcional, muchas personas a su alrededor, de lo que ella demuestra en el día a día. Vale, el título de la ponencia de Ainhoa es la digitalización de la infancia, ¿vale? Dos retos y realmente un reto social y educativo y dos propuestas que realmente buscan un cambio real. Entonces, es mucho el trabajo que hay detrás de todo lo que hace Ainhoa, detrás de todo lo que coordina Ainhoa. Doy fe, porque yo también estoy dentro de este movimiento de Altzaburua. Y bueno, pues os dejo con ella, que nos va a nutrir muchísimo. Un abrazo. Mujer de 50 años, rodeada de adolescentes y de infancia, y que lo que le hace estar realmente, como decía Caro, ocupada, preocupada y sobre todo con mucha responsabilidad, porque esa palabra preciosa, responsabilidad, significa buscando respuestas una y otra vez para dar respuesta a este gran desafío. Ainhoa, tu palabra. Encantada. Bueno, lo primero, agradeceros a Susana y a Carolina la invitación para formar parte de estas jornadas tan interesantes que habéis planteado. Y bueno, como has dicho, pues ahí empieza un poco nuestra aventura en Altzaburua. Voy a contaros un poco, ¿no? Cómo empecé yo, pero es la historia de todas las, creo, un poco, cuento la historia un poco de todos los participantes en este movimiento ciudadano y cómo empezamos todas un poco en las mismas preocupaciones y en la misma situación. Y todo era por el año 2023, finales del 2023. La sensación, que además lo contamos mucho en el grupo, era que, bueno, que en la propia sociedad estábamos viendo cómo si hablábamos con una madre, por ejemplo, del colegio o con una amiga que tenía, ¿no?, un hijo en edad de adolescente o eh, sí, en esas edades un poco, ¿no?, de cambio y demás, todos nos estaban contando un poco las mismas percepciones. Que veían como había problemas generales de esa juventud y de esa infancia en la que nosotros antes no habíamos percibido esas situaciones. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, teníamos amigas con hijos de esa edad en la que tenían muchos problemas de sueño. Y incluso yendo al psicólogo no les daban la solución de por qué no podían dormir por la noche, por ejemplo, ¿no? Y entre todos, entre el grupo, buscábamos solución, pues dale algo para dormir, y no encontrábamos soluciones. Y eso se generalizaba cuando seguíamos hablando. Por ejemplo, íbamos igual con nuestro hijo, ¿no?, al pediatra, que yo tengo un hijo ahora de 13 años, íbamos al pediatra y de repente en la misma consulta veíamos a un niño con un ataque de ansiedad, pero igual de 10 años, y empezabas a hablar con otras madres de tu entorno y te decían que es que había muchos problemas de ansiedad.
Lo que quiero decir es que en el propio ambiente, si escuchabas, yo, por ejemplo, he ido a varios colegios, ¿no? De mi entorno también, por ejemplo, a contar un cuento a niños muy pequeños y al escuchar a amigos, profesores, incluso a los directores, te hablaban también del tema de autolesiones, cosas que empezabas a leer en algunas noticias, pero lo percibías también en tu propio entorno como que era algo muy extraño que estaba sucediendo, que parecía que era un poco como asociado directamente, ¿no? A que era cosa de los jóvenes ahora que vamos, y no tenías muy bien la explicación a qué estaba pasando, pero yo creo que todos sentíamos ¿no? Que algo raro, no sé, que tenía que tener una explicación de fondo. Y ahí fue cuando, bueno, pues en mi caso fui a una charla de Telmo Lazcano, que es justo quien estaba en la programación, que le damos un beso desde aquí y al que tengo mucha admiración porque al escucharle a Telmo en la presentación del libro que había escrito Las voces del silencio, con Maitane Ormazábal, los dos nos explicaron a varias madres, porque la mayoría es verdad del grupo que somos madres, pero también hay muchos padres, ¿eh? Ahora os cuento quiénes formamos parte del grupo. En esa charla, de repente, se empezaron como a despejar dudas y empezaron a darnos como soluciones, a explicarnos que eso que nosotras estábamos sintiendo y viendo un poco en nuestro entorno tenía unas razones y tenía unas explicaciones y que era real y que la preocupación que estábamos nosotras igual en familia o en grupos pequeños de, ¿no? De amistades y de grupo, ¿no? A nivel ciudad, eran reales y que tenían unas explicaciones. Entonces, bueno, ese era un poco el origen y ahí es cuando empezamos a conocernos muchas más madres y padres preocupados en este tema. Y ahí es cuando aquí os pongo un poco cuál es el índice, ¿no? ¿Por qué al chaburúa? Y luego qué nos dice la investigación sobre estas preocupaciones que nosotros teníamos. No sé si me veis bien la presentación. Si puedes, activa el modo presentación, Vale, porque sí, se ve porque lo de la izquierda. claro, a ver, un segundín. Mm, mm. Vale, y ahora, ¿cómo era esto? Carolina, Susana, ¿me ayudáis? ¿Cómo era el modo presentación? Abajo. No. Arriba en tu, mira, ves, a la mitad, presentación con diapositivas. Viene archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con Ah, lo diapositivas. que pasa es que no voy a ver, ¿no? Pero si le das arriba a presentación, A ver, o ahí, en ese, perfecto. Ahí, en ese. Sí, clique ahí, arriba. arriba. Doble Ay, clic. espera, que el otro día lo hicimos, ¿verdad? Del de diapositivas, mostrar. Ay, en esto soy un poco tordilla, ¿eh? A ver, en el Y tema tercer Zoom que dibujo. no lo he utilizado, perdón. Arriba, el tercer dibujito, el icono, le das doble clic. ¿Ver dibujo? ¿El vídeo? No. No, no, no. Bueno, se ve bastante bien, no te Sigue, preocupes. sigue. Sí, lo vemos así, ¿se Sí. importa? Sí, no, no, Vale, sigue a tú ver ahí, si- no. No podemos vale, vale, vale. Bueno, pues simplemente eso. Por qué apareció al Chaburúa? Bueno, pues en ese momento que os digo que empezamos a ver como que nuestras ideas no eran imaginaciones nuestras, ¿no? Como madres preocupadas y amigas de, ¿no? De un entorno en la juventud y niños que nos rodeaban, empezamos a enterarnos de que ya existían movimientos ciudadanos de padres y madres aquí, por ejemplo, nosotros estamos en Álava, en nuestra propia comunidad autónoma, en Guipúzcoa, desde el año 2019. Nos explicaron que ya estaban trabajando en pueblos como Zarauz, en Ondarroa, bueno, en varios pueblos de la provincia se habían estado uniendo padres y madres con estas mismas preocupaciones, ya habían empezado a trabajar y a ocuparse de esa preocupación, a intentar ocuparse en realizar acciones, ¿no? Conjuntas y viendo un poco que la presión social del uso de tecnologías, de móviles, porque esa era un poco las razones que se estaban dando para que hubiera estas nuevas problemáticas en la juventud y en la infancia, la presión social que había era muy potente y aunque los padres y madres intentaran actuar de forma individual, les resultaba muy difícil. Entonces se formaron estos grupos. Y en estos grupos empezamos a aprender. Y empezamos a aprender todos que eso que nosotros estábamos viendo, ¿no? Como normalizado
en estas generaciones, sueño, agresividad, cuando alguien, ¿no? Cuando a un niño le quitaban el móvil, lo hablábamos entre todos y es que de repente, no, pues le he quitado el móvil y es que se me ha puesto a gritar y ¿no? Eso era muy común oírlo entre el grupo. Las ansiedades que oíamos de referencia, la baja autoestima, que había muchos niños con baja autoestima. Bueno, lo que habéis hablado, ¿no? La jornada de todas las evidencias que ahora se están demostrando, pues bueno, que estaban existiendo y que tenían una razón de ser. Y empezamos a ser conscientes de que la salud mental de los menores pues estaba deteriorando y eso nos preocupaba mucho, porque había problemas leves relativamente desde nuestro punto de vista, ¿no? De progenitores y de madres y padres, pero que la ciencia nos estaba dando mucha más información sobre el asunto. Entonces ahí fue cuando bueno, empezamos a estudiar en grupo y a intentar juntarnos en grupos, formarnos y ver qué estaba pasando. Y es un poco de lo que habéis hablado ya, que se producían efectivamente problemas de salud física, que la intensa digitalización que estábamos viendo tenía mucho impacto en la sociedad y especialmente en los menores y adolescentes. Y las tres patas yo creo que son salud física, desarrollo cognitivo y emocional y la salud mental, que ahí es cuando lógicamente ahí nos asustamos mucho. Vale, pues en lo que ya habéis venido hablando en la jornada respecto a la salud física, pues el sueño que es tan importante y que todos cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Sabemos que hay una etapa además en la adolescencia en la que tienes precisamente más sueño y tienes que descansar más ¿no? Por tu forma de crecimiento y las necesidades, pues tenían una razón y es eso, que el uso excesivo y precoz de los smartphones y otros dispositivos se asocia, nos dice la ciencia, con un aumento de obesidad y un deterioro significativo en los factores que comprometen seriamente la salud. Y una mala cantidad y calidad, que es lo que estábamos viendo, de sueño se relaciona con mayores índices de obesidad, peor regulación emocional y peor rendimiento académico. Pues ya teníamos ahí una de las razones, ¿no? Para decir, bueno, esto parece ser que no, insisto, que no era imaginación nuestra, sino que lo veíamos en grupo, el grupo se iba haciendo cada vez más grande y esto tenía una argumentación científica. Esto al principio, como os estoy contando, ahora que ya tenemos muchísima más información sobre el tema, ahora lo vemos como muy claro, ¿no? Y como, bueno, ahora ya nos están apoyando, pero en aquel principio, cuando empezamos a hablar de este tema, sobre todo en 2019, cuando apareció el grupo Altzaburúa que empezó en Guipúzcoa, sobre esto no había tanta evidencia, no había tanta información accesible para todos nosotros, con lo cual resultaba difícil. Por suerte y por el trabajo de muchos grupos, además, tratando este tema y muchos profesionales y expertos, ahora tenemos estas argumentaciones, pero imaginaros que en aquel principio no lo teníamos tan a la mano. Vale, el segundo punto, que es el desarrollo cognitivo, también nos decían que eso, que en el desarrollo de los niños y los adolescentes, el tiempo prolongado frente a pantallas, pues eso afectaba las capacidades. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho, que es muy importante, que son periodos críticos para el desarrollo y que influyen en este desarrollo cognitivo. Bueno, sobre todo en niños pequeños y muchas más, como luego hemos ido apuntando e intentando identificar dentro del grupo, que siempre empezó como grupos de padres y madres, intentamos identificar quiénes eran profesionales y expertos en el tema y que nos hemos ido dando cuenta que los padres y madres que se unían a los grupos precisamente eran pediatras que estaban muy asustados, ¿no? Viendo lo que estaban viendo en todos sus pacientes, con lo cual nos lo explicaban y bueno, también nos asustaban, pero nos daban más fuerza también a seguir luchando y no intentar hacer esta red un poquito más grande. Pediatras, psiquiatras infantiles, tenemos muchas madres del grupo que son psiquiatras infantiles, tenemos incluso policías, tenemos, bueno, como pues todo el sector profesional que trabaja con menores, al final son padres y madres que también están, ¿no? Informándonos y ayudándonos a difundir esta información a padres y madres que todavía no conocen esta situación, ¿vale? Y esta unión entre evidencia y consecuencia.
Bueno, pues como os decía, un poco las pediatras, sobre todo lo que nos hablan es de eso, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? El desarrollo cognitivo y emocional y lo importantísimo que es y que cada minuto cuenta. Cuando a veces, ¿no? Cuando éramos, vuelvo a retrotraerme al principio del grupo y pequeños, bueno, igual incluso todos pensábamos, bueno, si conseguimos reducir un poco el uso en pantallas, incluso hablábamos así en los grupos, ¿no? Conseguiremos, pues bueno, aunque sea quitarle un poquito de, ¿no? de riesgo en los niños. Bueno, pues lo que hemos aprendido en este tiempo es que cada minuto cuenta y que es importantísimo desde el principio estar todos a una, ¿no? Y conocer un poco cuál es la situación real y los riesgos. Y luego ya la tercera pata, que bueno, por supuestísimo, en mi caso yo creo que es la que más me asusta, ¿no? Como os hablaba, cuando yo en mi época y en mi adolescencia, que me acuerdo mucho porque, como os ha contado Susana, aquí, claro, el sesgo que tienen las pantallas es que vosotros me veis la cara y no veis físicamente, ¿no? mi situación, pero si estuviéramos personalmente conociéndonos todos, veríais que una parte importante de mí es que tengo una discapacidad muy fuerte, yo me muevo en silla de ruedas y desde los 10 años tengo una distrofia muscular que, bueno, se descubrió en esa época, entonces viví mi infancia y adolescencia entre médicos y explicándome que tenía una enfermedad degenerativa. Y para mí sí que es muy importante, os lo cuento, porque para mí sí que es muy importante dos puntos que quiero enfatizar. Uno es que muchas veces se nos está diciendo, ¿no? a grupos de padres y madres que nos estamos moviendo en este asunto, que somos antitecnología y que nosotros, pues eso, que estamos como muy en contra de todo lo que son los avances. Todo lo contrario. Yo soy y muchos de mi grupo somos pro tecnología. Yo sin la tecnología no hubiera podido trabajar, no hubiera podido estudiar. Yo de mis amigas tuve el primer móvil casi con 18, 19, que fue cuando pude conducir un coche adaptado para poder ir a la universidad. Quiero decir, pro tecnología total. Pero no existía lo que existe ahora y es lo que tenemos un poco que aprender entre todos. Y otro tema, el segundo punto que me parece importante contaros, es el tema de la salud mental. Yo personalmente transicioné por una adolescencia en la que, bueno, lo pasé mal, era una incertidumbre con ¿no? con unas explicaciones que me daban los médicos y un futuro bastante incierto, con lo cual recuerdo una infancia muy apoyada por mi familia, muy apoyada por mis amigas y muy apoyada por mi entorno social, que yo creo que siempre lo digo, es un poco el que a mí no sé, me ha ayudado a hacer una vida lo más autónoma y lo más, ¿no? lo más normalizada posible. ¿Qué ocurre? Que eso sí me influye mucho cuando estoy viendo ahora a la infancia y a la adolescencia pasando problemas de salud mental. Y me cuesta mucho entender que, ¿no? Pues a lo que llama generación de cristal y demás, y me costaba entender, y ahora ya lo entiendo un poquito más, era que ante problemas supuestamente, desde mi punto de vista, no tan graves como los que yo había vivido y muchos amigos que yo me hice, ¿no? Con los años, ¿no? Que tuvieron discapacidades muy fuertes como la mía y situaciones personales muy fuertes, no fueran capaces de, ¿no? pues eso, de lucharlas y bueno, y cuando ya pues comentarme temas de autolesiones o protocolos de suicidio en temas de salud mental y que esto pueda ir de alguna manera, no el único factor, pero puede ir asociado a algún asunto de digitalización, redes sociales mal usadas, precoz, como queréis llamarlo, pues eso a mí personalmente me afecta. Y entonces por eso yo creo que en mi caso a mí me mueve mucho para intentar revertir un poco este asunto. Entonces, bueno, si me dicen el tiempo de uso de dispositivos se relaciona con problemas de salud mental, entramos todos ahí a formarnos, a entenderlo y a intentar luchar contra estos riesgos. En salud mental, bueno, pues ya sabéis, redes sociales afectan mucho a la autoestima, que esto es lo que aprendimos, trastornos de conducta alimentaria, conocemos muchos niños cada vez más en nuestro entorno, trastornos dismórficos, ansiedad,
autolesiones y conducta autolítica, que no sé, ahora lo estamos asumiendo como muy normal y creo que es un tema bastante grave y no sé, en lo que directores y profesores con los que he hablado están muy, muy preocupados. No solo son números, ¿no?, en las noticias, sino que lo estamos viendo en real, en nuestro entorno muy cercano. Y el videojuego es pues adicción, ansiedad social, depresión, soledad, que es dolorosísimo. O sea, a mí esto personalmente me duele muchísimo, y agresividad, como decíamos, ¿no? Ahora nos dicen mucho, pues es que a mi hijo le quité tal y tuvimos una bronca y rompió la puerta. Bueno, si ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y ONU, y llaman, o sea, hacen llamadas conjuntas de acción, pues todos sabemos que no, que vamos en el camino acertado. Y bueno, datos que ya habéis dado, pero bueno, datos que nos asustaban y que al grupo nos asustaron y nos hicieron, bueno, pues con más fuerza, ¿no? Juntarnos y hacer un poco esta unión y esta reflexión. Uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. O sea, 15% de la carga mundial de mortalidad es para este grupo etario. Depresión, ansiedad y trastornos de comportamientos. Discapacidad en los adolescentes. A mí todas estas frases, bueno, el suicidio, tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29. Como veis, son datos bastante fuertes de asimilar por padres y madres. Y bueno, y nos explicaban que trastornos de salud mental de un adolescente, si no se tratan, tienen consecuencias en la edad adulta. Vale, datos de la Organización Mundial de la Salud. Si entramos, hay tantos matices y es que hay tantas aristas en el tema del contenido de Internet y redes sociales, pero otro que nos asusta y que cada vez vemos más y sí que nos damos cuenta que es un poco tabú y sí necesitamos unirnos entre todos para que esto no se convierta en tabú, es que a los niños les llega el porno con 8 años. Y esto, lo que nos estamos dando cuenta en el grupo, es que no lo conseguimos hablar con normalidad, porque primero porque es tabú para nosotros, porque nos da vergüenza, porque bueno, porque es un tema complicadísimo, ¿no? De asumir también por padres y madres. Bueno, y si ya vamos a profundizar, ya sabéis que además la pornografía no es la pornografía que había hace 30 años, que eso también se lo tenemos que explicar a veces, ¿no? A los abuelos o a gente que no está concienciada ni informada con este tema. Porque es una barbaridad y lo que se ve en redes sociales y lo que les entra a los niños de información es muy dolorosa. O sea, nos cuesta mucho verlo, pero ahí están los estudios. Lo que quiero decir es que hay evidencias y los estudios de la universidad pública revela, pues eso, que el 70% de jóvenes entre 13 y 18 consume porno 2 horas a la semana. Datos horribles. Temas de ciberbullying, que ya lo habéis hablado, tema de desigualdades. Lo que también hemos aprendido es que, pues eso, que el acceso desigual a la tecnología y a su uso profundizan más las desigualdades. Cuando se creyó hace unos años que todos además íbamos al colegio, ¿no? Con la idea de que éramos muy modernos en un colegio en el que había mucha digitalización, porque iban a tener tablets muy modernas en las que se iba a aprender. Bueno, pues ahora lo que nos están diciendo y lo que estamos viendo es verdad, es que los menores de familias más vulnerables son quienes pasan más tiempo frente a los dispositivos, y que las chicas frente a los chicos tienen además consecuencias más graves, con lo cual son datos que nos preocupan. Bueno, en el tema de salud, ahora vamos un poco a profundizar, pero sí que nos pareció muy, muy importante y nos ha dado mucha validez a nuestro discurso como grupo ¿no? de Altzaburúa. Es las recomendaciones que hicieron, para nosotros es básico, las recomendaciones que se han hecho de la Asociación Española de Pediatría, que de 0 a 6 años la recomendación sea de 0 pantallas. Esto ha sido un cambio abismal de cuando nosotros empezamos a ahora. Bueno, recomendaciones que ellos también nos dan asociados a esto, que los adultos debemos hacer el menor uso posible, cosa que es muy complicada, y bueno, pues ahí estamos trabajando en ello también en el grupo. Como excepción y bajo supervisión, bueno, dan excepciones, ¿no? Videollamadas, vale, esto ya lo habéis hablado. De 7 a 12 años, menos de 1 hora al día, con lo cual
esto nos rompe, ¿no? Los hábitos que hemos tenido hasta ahora en la familia y en el colegio y nos hace un poco reflexionar y pararnos entre todos a hablar del tema. Y a los mayores de 13 años, menos de 2 horas al día, cuando sabemos que los datos reales son, pues eso, el uso por encima de 5 horas con móviles en casa y a veces 4 y 5 horas en el colegio, el ordenador, con lo cual bueno, ¿quién más nos dice? ¿Quiénes más nos han servido de apoyo, ¿no? Para hacernos fuerte en el grupo y sentir que nuestras pues reclamaciones eran lógicas y tenían sentido, pues la Agencia Española de Protección de Datos. Ellos dicen eso, una alerta, lanzan alertas. Además, es que además todo el rato hablamos eso de alertas, ¿no? De problemas, de atención que se desaconseja el uso de móviles y tabletas personales para fines pedagógicos en los centros educativos, si existe otro medio más idóneo y menos invasivo para la privacidad, ¿vale? Ellos saben de... Ainhoa, Sí, Ainhoa, sí, sí, un segundito. Parece ser que el tiempo se te está acabando. Esto es vale, súper interesante. Mira, hay vale, una pregunta en el chat, Ainhoa, que yo sé que hemos trabajado bastante. sí. Preguntan si es importante trabajar con las matronas, con el embarazo, para prever todo esto. Yo sé que sí, pues comenta. Sí, nosotros desde Altzaburúa, como os digo, como hay un montón de padres y madres y expertos en el tema, sí que se está intentando, por supuestísimo, aparte de los pediatras que en consulta ya se ha conseguido aquí en el País Vasco, hacer que en cada consulta den unas recomendaciones sobre este asunto. Ya sabéis que bueno, las competencias son diferentes en el Estado y hay aquí en el País Vasco. Y ahora, por ejemplo, hay un programa preparado, colaborando Altzaburúa en él, que es para las matronas. Lo que dicen es que al final los padres, ¿no? Son mucho más receptivos a toda esta información antes que nazca el niño con las preocupaciones que tienen y tener un poco, pues eso, el asunto tratado antes de que nazca y teniendo muy claro cuáles son los riesgos y las recomendaciones que hacen desde salud. Sí, Ujú. básica. Mm. Ainhoa, tenemos que ir terminando Vale, porque hay algunas preguntas para el chat y vale, dar paso a la siguiente ponencia. vale. O sea que Aquí si quieres simplemente, concluir. sí, nada, simplemente pues os quiero poner un poco la foto de los grupos de Altzaburúa, que bueno, que hace 2 años casi no existíamos y ahora ya hay grupos en 63 centros educativos aquí en Álava, lo hemos dividido un poco por los territorios históricos, 85 Guipúzcoa, que como os digo es el más potente y es un poco la guía motor, y 42 en Vizcaya, y intentando, bueno, pues hacer una red común de todos, tanto de familias como de profesores, como expertos y como todos los gremios que estén apoyándonos, que son básicos. Vale, me dicen que 2 minutitos tienes todavía si quieres aportar algo más y ya. Nada, simplemente, bueno, os pasaré la presentación. Tenemos una guía que se ha preparado que igual es interesante para el tema de profesorado y direcciones de centros, que ha sido un poco intentar, ¿no? Marcar un marco de actuación en el tema de la digitalización en el sistema educativo, ¿no? Un poco por reflexionar de dónde venimos, qué ha ocurrido y dónde estamos ahora y en qué podemos un poco pues incidir. Y esto existe, lo tenemos en las páginas web del grupo, somos todos voluntarios, como lo mismo que estabais comentando, como Convives y demás. Entonces, bueno, hay alguna página web con trabajo muy laborioso porque esto va muy rápido, de compañeras de Mirene, Olaya y demás. Pero toda esta documentación os la puedo pasar y existe en la página web colgada. Y bueno, sí, sin más. Hay un montón de libros de expertos en los que nos hemos basado un poco para formarnos, que también son muy interesantes para familias y educadores que quieran un poco profundizar en estos temas, tanto como para libros para niños como libros para familias. Han sido un poco la base de un poco la presentación y lo que nosotros intentamos difundir. Los objetivos de Altzaburúa tampoco os los he comentado, pero un poco los objetivos en Altzaburúa sí que son desde el principio 3 objetivos, que serían estos.
lo que intentamos es eliminar presión social y mientras haya regulación, que parece que vamos en buen camino, que ayer tuvimos la buena noticia de la ley que ya se estaba trabajando desde hace tiempo, pero retrasar, pues desde las familias retrasar la entrega de dispositivos con acceso a Internet a nuestros hijos. Estos son los objetivos principales del grupo. Convertir los centros educativos en espacios libres de smartphones y concienciar y formar a la sociedad, tanto a familia como a centros educativos, para fomentar el uso responsable, libre, saludable y basado en la evidencia de la tecnología digital. Pues muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias por tu ponencia y es un placer, como siempre, escucharte y tenerte en estas pantallas. Y recordamos que Altza Burua significa levanta la cabeza, ¿vale? Entonces, por si acaso, porque nos sale decir más Altza Burua que lo otro. Entonces, por si acaso no ha quedado claro. Entender es verdad, porque además es muy significativo, ¿no? La simbología que queríamos dar al grupo, que es que era amas y padres que estábamos diciendo a los niños todo el rato, venga, levántate del móvil. Y de ahí viene un poco la idea, sí.